Estamos con don Ruli Falla Failot, un cuentista, recopilador de mitos, leyendas y tradiciones aquí en la región Lambayeque, y un activista desde la década del 60, 70, 80. Don Ruli, usted activó, bueno, en la década del 70 hubo varios grupos, el caso de Adel, el caso de Neal, el caso de Pirca, el caso de, digamos, de Alma Matinal, ¿no? Me gustaría que hablemos eso. ¿Cuándo usted inicia su actividad literaria y con qué grupos más o menos tiene afinidad de acercamiento? Bueno, yo inicié mi actividad literaria ya con fuerza, como se dice, en la época en que yo estudiaba en la universidad. Y ahí tuvimos la suerte de que la cátedra de literatura la enseñara Winston Orrillo, el poeta nacional, claro. El poeta nacional. Premio. Sí, y entonces él organizó a un grupo así de estudiantes que teníamos ese deseo de escribir, ¿no? Y formamos el grupo El Río. El Río, ¿no? El Río, un homenaje a Javier Herón. Javier Herón. Esas épocas, ¿qué año recuerda usted que lo de...? Más o menos eso está por el año 65, 66. Claro, claro. Sí, porque yo tengo aquí la precisión de Néstor Tenorio, que más o menos arranca el 68, porque Winston Orrillo estuvo acá el 66, 67, claro, hasta el 68. De la época en que inicia, que estuvo Winston Orrillo, sí, ¿no? Acá luego ya se regresó a Lima. Ya. Entonces ahí hicimos pues nuestros primeros pininos literarios, ya, como te digo, ya con el asesoramiento de Winston Orrillo. Aparte de Oscar Vilche, Ricardo Arancibia Duque, Néstor Tenorio, ¿quiénes más llegaban ahí? ¿Dónde se reunían? ¿En la universidad, en la Pedro Gallo? Claro, en la misma universidad, en la misma facultad de estudios generales que eran. Ajá. Y luego pues tratamos de publicar, ¿no? Yo tuve la suerte ya de llegar a publicar algunos versos. Mis primeros versos los publiqué en la revista El Tiempo, del periódico El Tiempo. El Tiempo, ¿no? Que estaba en la época, ¿no? En la época, sí. Y bueno, al decir del profesor Julio César Seví Exebio, se señala de que antes del 60, casi todas las apariciones literarias, llámese cuentos, llámese poemas, llámese cumananas, décimas, aparecían en los diarios, ¿no? O sea, ese era el vehículo natural, claro, de difusión de la época. Eran pocos los que podíamos haber publicado, ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, publiqué unos versos en el tiempo. Sí. Yeah. O sea, y más se publicaba con plaquetas. Plaquetas, ¿no? Ese era el vehículo natural, el más económico. El que podíamos hacer. Claro, lo que se podía con la economía de la época. Sí, libros no podíamos. No se podía. No podíamos. ¿Quién era más o menos de los que estaban en la época que podían publicar libros? Ahí estaba Arancibia, ¿no? Ricardo Arancibia Duque. Pues. Duque. Estaba también Luis Chimoyefio. Ellos estaban en el Río, ¿no? En el Río. El Río, Luis Chimoyefio, ¿no? Y ese grupo también al final formamos también, posteriormente naturalmente, ¿no? Se hizo Pirca. El grupo Pirca. El grupo Pirca, que estaba ahí Andrés Díaz Núñez, ¿no? Me dice el profesor Andrés que estaba Donel Sánchez Bonifaz, Fernando Cañola Camacho, Geli Contreras Hidrogo, y Mario Gastelo Mundaca también. También ¿no? estaban, sí. Claro. Y en esta época del Río, aparte de la universidad, ¿salían afuera? Parece que se iban a la Casa de la Cultura, en Chiclayo también. Sí, íbamos a la Casa de la Cultura, y algunas veces hacíamos unos recitales. Recitales hay una diferenciación entre el Río y Alba, que era el grupo también paralelo de la época, donde estaban, entre otros, Alfredo José, Estrella Mora Risco, Bancayán, Moisés Espinosa, bueno, entre otros, Jorge Fernández, Mario Camino. Digamos,
el Río tenía una cierta carga ideológica de izquierda de la época, ¿no? Así es. O sea, a diferencia de Alba, que era menos, justo más poético. La gente progresista, digamos, Progresista, ¿no? es la que estaba ahí, claro. ¿no? La que teníamos ideas progresistas. Claro. Como Chimoy, por ejemplo, Chimoy, en fin. Claro. Todo lo mismo Arancibia, ¿no? Que claro, teníamos esas ideas, una ¿no? idea de izquierda, claro, de un poco de mirada más general ¿no? de la sociedad, ¿no? De ahí nuestra poesía de esa época era así, más o menos, claro, social, social, ¿no? Sí. Digamos que este grupo Río, prácticamente cuando ya Winston o Río viaja a Lima, como que ya dejó de tener la fuerza. Claro. O sea, en sí tuvo poca duración, ¿no? Poca duración. Debe haber tenido unos 3, 4, 5 años a lo mucho. Claro, ¿no? fue muy efímero. ¿no? Efímero, pero rápido, pero intenso, ¿no? Claro. Se sembró, hubo una siembra. Podría ¿no? decirse que Río dio pie a Alba, dio pie a Pirca, a Del, contribuyó, ¿no? Ahí nace, eso, fue un semillero. Para que se formaran los otros grupos literarios. ¿No? Que los que hemos hecho trabajo en regular tiempo. Claro. Hasta que vino la formación de ADEN, vino la formación de la UNIAL, ¿no? Claro. Que la UNIAL fue un intento de agrupar a todos. Agrupar a todos, efectivamente. Y eso lo lideró Néstor Tenorio, ¿no? ¿Y qué recuerdos anecdóticos hay de esta época en los recitales? Bueno, sí, debe haber una serie de recuerdos que han quedado en el tintero olvidados, ¿no? Sí, ADEN tuvo la bonita idea de presentar una plaqueta así mega rara, exótica, ¿no? Ya. Presentó una plaqueta que se llamó La palabra entre las piernas. ¡Ah, caramba! Sí. Esa fue, digamos, la que detonó un poco el... Claro, con una plaqueta, recuerdo, así larguita, ¿no? No era de esas pequeñas. ¿Cómo me dice que se llamaba? La palabra entre las piernas. Fue una plaqueta, la más sonada quizá. La más sonada, fue de poesía erótica. Pero era colectiva. ¿Era colectiva o era de uno solo? No, era de varios. Ahí publicamos. Era una reunión de poesía erótica. Poesía erótica. Yo recuerdo que... ¿Cuántos títulos se publicaron? Eso sí no recuerdo. Pero sí más de dos. Sí, más de dos. Sí, la poesía erótica. Hice una presentación, me acuerdo, fue en el círculo de empleados. En ese tiempo era el lugar natural, ¿no? Donde el círculo de empleados. Y el círculo de empleados inclusive hizo juegos florales. Claro. Realizaron los juegos florales en Chiclayo, ¿no? En Chiclayo. Yo gané un premio justamente ahí fue mi primer premio. Y gané con un cuento que se llama La lagartija. Que luego ya lo ha editado, y lo ha incorporado en otros. Lo hemos incorporado en Coñuma, La pasión por la ternura. Sí. Claro, en ese tiempo el círculo de empleados tenía mucha fuerza y mucho apoyo, ¿no? Tenía apoyo a la cultura. A la cultura, ¿no? Sí, era casi una segunda casa de la cultura, creo, de la época. ¿no? No había pues esas cosas, ¿no? Y el sitio era el círculo de empleados. Círculo de empleados. Sí. Qué bueno. Y hizo varios eventos así culturales, convocó también a los Juegos Florales. Y ahí pues eso nos sirvió de mucho a varios, ¿no? Porque nos permitió pues ya ir trajinando en este ambiente ya cultural y claro. ¿no? Y hacer publicaciones por lo menos, como te digo, pequeñas, y plaquetas, porque no había en la época. No editamos. Y tampoco no había mercado, o sea, o el mercado era muy restringido y era una cuestión de inversión a veces muy fuerte, ¿no? Sí, no teníamos capacidades para eso, ¿no? Ni económica, ni... Yo creo que la gente que escribió en los 60, 70 ha empezado a publicar ya libros más o menos del 80, el 90, ¿no? El 2000, ya. El caso suyo, por ejemplo, usted ha tenido mucho material guardado, prácticamente con poco tiraje de edición, y luego después ya ha soltado del todo la laguna de creación. Claro, ¿no? Después se venido 2000, ya no, las condiciones también pues fueron más favorables. El hecho de que ya uno trabaja
y por otro lado... Claro, y hay un ingreso, hay un soporte económico. Ya los hijos habían terminado sus estudios, ¿no? Como que está más descongestionado ya entonces eso ya nos ha permitido entonces ya publicar libros, si no, no pudiéramos. Claro, claro, claro. Y no es porque estemos aquí contigo, ¿no? Yo publiqué algunos libros antes de llegar a Conglomerado Cultural, ¿no? Claro, claro. Pero que fueron pocos, muy pocos, ¿no? Y bueno, ya con Conglomerado Cultural la cosa como que se dice que se ha difundido mayormente su obra, más, ¿no? Claro. Ya hicimos más cosas y eso nos incentivó bastante porque ahora la producción es continuada, ¿no? Claro, no hemos dejado de producir, claro. ¿no? Como que ahora hay mejores condiciones para publicar, ¿no? O sea, el tiraje corto nos ayuda mucho, ¿no? Es más fácil ahora. Sí. Y como que ahora también las escuelas, los colegios, como que se están interesando ya en la obra, ¿no? De la gente es cierto, porque ahora, bueno, nuestros libros ya se leen no solo en Motupe, de donde yo soy, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, tengo en Pomalca, que se está leyendo mi libro, Chiclayo, en Pereñape, acá en Lambayeque también, aquí el 27 de diciembre. Sí, ahí justo... O sea, podríamos decir que se está cosechando, aunque en mínimas porciones, pero algo de lo que antes se sembró, ¿no? Claro, por lo menos ahora hay un apoyo tremendo, ¿no? De parte, por ejemplo, de Conglomerado Cultural, de parte del diario, del semanario Expresión, que publica notas, todo, tenemos la facilidad de la tecnología del internet, el Pay, y en fin, todo eso nos facilita ahora. ¿Podría decirse, don Rulli, que ahora es más fácil hacerse conocido que hace 40 años atrás? Por supuesto. O sea, la tecnología hoy nos sale uno mucho. Publicando, ahorita termina de crear su cuento, su poema, y lo pone al Face y ya todo el mundo lo lee, lo conoce. Es una facilidad tremenda, es una herramienta valiosa, fundamental, ¿no? Que está ayudando mucho. No solamente ayuda a la publicidad de nuestros textos, de lo que hacemos, sino que también nos ayuda a escribir. Por ejemplo, antes cómo escribíamos, ¿no? Teníamos que hacerlo a mano, luego pasar a la máquina a escribir, puede ser una doble tarea. En cambio ahora en la computadora escribimos, ahí corregimos, ahí cambiamos, agregamos, quitamos. Se ha facilitado las cosas. Y una facilidad tremenda, ¿no? Para poder escribir. La curiosidad, digamos, de repente de un escolar, de un universitario, de un lector suyo, ¿cómo Rulli Faya Failó concibe un cuento? Para empezar por el cuento, porque luego queremos ver cómo hace las leyendas, los mitos, porque usted hace un trabajo de visitas a comunidades, a entrevistar, lo que la gente cree que es una cosa fácil. Usted va al lugar y conversa con los más ancianos. Pero empecemos por el cuento. A ver, ¿cómo Rulli Faya Failó crea sus cuentos? ¿De dónde salen esos temas, esos puntos jocosos, esos personajes, esos argumentos? ¿De dónde salen? Por ejemplo, el último cuento que yo he escrito, que lo he terminado hace 2 días, por ejemplo. Entonces ahí... ¿Cómo se llama el cuento? Se llama La mariposa de cristal. La mariposa de cristal. Que es un cuento para niños, porque hoy estoy terminando un cuento para niños. Claro. Entonces, por ejemplo, La mariposa de cristal, ¿cómo se hizo ese cuento? Encontré el nombre técnico científico de la mariposa, de una mariposa que tiene las alas como cristal, que tiene las alas transparentes. Entonces eso me gustó. Eso y puse el título ahí en la computadora y ahí lo dejé. Una vez que ya puse el título, en el caminar, en el trajinar de los días, se va madurando. Y va creándose la trama del cuento, ¿no? Usted es de los escritores que ponen el título y se va dejando llevar por lo que le venga en la cabeza. Exacto, ¿no? O sea, va surgiendo y al final uno no sabe cómo va a terminar y resulta que en el camino se va haciendo todo. En el camino se va haciendo todo. Entonces, va haciendo una parte, luego, si es posible, lo dejo un par de días para ver qué va a suceder. ¿no? Entonces luego vengo con nuevas ideas
y entonces las plasmo, inmediatamente las escribo. Una vez que ya las escribo, hay que buscar cómo va a terminar. Claro, claro, claro. Que eso también es importante en el cuento. ¿Corrige mucho usted? ¿Hace correcciones? Las correcciones las hago en la obviamente en la máquina, claro, la computadora. ¿No? Pero sí. ¿Y cuándo se siente satisfecho usted que el cuento ya cuajó, que el cuento ya armó y ya está listo para presentarse? ¿Cuándo? Cuando yo le doy una lectura a todo el cuento, ya, ¿no? Y ahí voy dándome cuenta de algunas palabras que no encajan, que no están, digamos, bien puestas, que no está, digamos, que desafina la sintaxis o la pronunciación de la palabra. Entonces la cambio. ¿No? La cambio porque no, esa palabra no debe estar ahí, entonces hay que sacarla, ¿no? Porque su sonido no es agradable. Cuida mucho usted la eufonía. No me gusta utilizar, por ejemplo, a mí palabras toscas, duras, no. Claro. No, son palabras suaves, bonitas, tienen que sonar bien. De tal manera que la oración esté bien construida. Y los personajes que aparecen a veces caricaturizados, que un poco intenta buscar la sonra, la risa del lector. Por ejemplo, eso del alcalde de Japidel, ¿cómo surge ese personaje? Claro, estos personajes, claro, de este cuento del libro Triquiñuelas, por ejemplo, son realidades que yo he podido observar, ¿no? Comportamiento de los políticos, el perfil de los políticos. Entonces, eso pues a mí me anima, me inspira y comienzo a darle rienda suelta luego a la imaginación, a la ficción. ¿Y algún político se ha sentido en algún momento como que lo han dibujado, lo ha pintado usted y le ha dicho, oye, ¿por qué me has... alguna autoridad, algún personaje le ha reclamado? A veces cuando han leído, más bien los lectores me han dicho, tú te estás refiriendo a tal fulano, persona, fulano. Yo le digo, no, son coincidencias. Claro. ¿No? Y bueno, por ejemplo, como ese cuento que yo escribí, Elecciones en Socotrocos, que es un cuento muy alegre, muy jocoso, pero satírico. Claro. Por ejemplo, lo escribí porque es un hecho real que se dio en Chochope, un distrito cercano a Motupe, donde la población es pequeña, y entonces ahí se gana con la mínima cantidad de votos, gana el alcalde por 5 o 6 votos, gana las elecciones, ¿no? Entonces eso me gustó. Y yo hice Elecciones en Socotrocos, donde los candidatos ofrecen hasta calzones, ¿no? Hasta calzones. Bueno, eso de los calzones, en un cuento que yo lo pongo, y eso fue cierto. Claro. Pero llegaron una remesa de calzones al alcalde, y bueno, el alcalde salió a repartir los calzones por la ciudad, en una camioneta. Y eso fue un acto para mí muy curioso, claro, muy agradable para un para cuento. Llevarlo ¿no? al cuento. Y yo lo llevé al cuento. Claro. ¿No? Y eso fue cierto, porque él regalaba los calzones. Regalaba los calzones. Y el voto femenino estaba de por medio. De por medio estaba ahí. Eso fue muy, como te digo, muy agradable. Nos causó alegría, risa. Y no sirvió para un cuento. Pues, ¿no? Claro. O sea, como que hay una especie de sátira social, sátira política, que sin ser muy procaso, sin ser muy violenta, mueve a risa, ¿no? Mueve a que el lector un poco se compadezca a veces del personaje y finalmente diga, bueno, ¿y este señor qué cosa hace? A mí no me gusta, por ejemplo, como te digo, tú has leído mis cuentos, mis libros, yo no hago ese tipo de literatura por acaso, no, yo cuido mucho eso, claro. Porque si es literatura tiene que ser bella, hermosa, ¿no? Y no podemos llegar a eso, ¿no? Claro. Entonces sí hay una sátira fina, sutil, ¿no? Que se da, ¿no? Y me parece que es la manera también como decir cosas, ¿sí? Claro. Pasando al otro plano, lo de los mitos, las leyendas, las tradiciones que usted recopila, que es la otra faceta del Rulli Falla, investigador, etnólogo, que de alguna manera busca redescubrir mediante las leyendas la explicación a veces mágico-religiosa de los pueblos, de los caseríos. ¿Cómo hace usted para recopilar las leyendas? ¿Qué es lo que hace? Claro, yo primero naturalmente hago un esquema, ¿no?
un esquema del libro, qué es lo que va a llevar el libro, ¿no? Claro. Y naturalmente cuando se trata, por ejemplo, cuando yo escribí Dioses, Hombres y Duendes, que es un libro que tiene leyendas de Motupe, Chochupe y Penachín, entonces he viajado a todos esos sitios. A todos esos sitios, claro. Yo he ido. ¿Con quiénes conversa? ¿Con los más antiguos? Los más antiguos. Procuro reunirme con la gente, con los sabios del pueblo. Los sabios del pueblo. Claro. ¿No? Los que tienen la experiencia, el conocimiento ancestral que lo tienen, ¿no? Yo los busco a ellos y con ellos converso. O sea, se recopila de la fuente oral una matriz gruesa, con, claro, a veces con las redundancias propias que es natural. Y luego usted le da el pulimiento y luego yo lo escribo en mi libreta de campo, ¿no es cierto? Y en mi libreta de campo está la idea, la esencia, claro. Luego ya yo le pongo la otra parte, que es la parte literaria. Claro, que es lo que ya le da el valor final, ¿no? Entonces, para el lector ya... Escribirlo bien, hacerlo bonito, claro, y puede el lector pues ser agradable al lector, ¿no? Bueno, ese trabajo hoy lo estoy haciendo otra vez, porque voy a reeditar, claro, Dioses, Hombres. Ya lo hizo un buen tiempo atrás y producto de eso esos son claro, los textos que ha sacado. Claro. Pero ahora está nuevamente volviendo a las andanzas de los visitas. Sino que ahora va a ser más amplio. Ahora estoy visitando no solo los pueblos de Motupe, ¿no? Sino estoy visitando, por ejemplo, Tucumán. Voy a visitar Tucumán, Salas, Chochope, se va a la campiña, a la campiña, ¿no? Chochope, voy a visitar Penachí, Chongoyape, todos esos sitios. ¿Por qué? Claro. Porque el libro debe contener esta vez mitos, más mitos. Claro. Y le estoy poniendo también temas de duendes. Me voy esta vez en busca de duendes. Y es riquísimo esa zona. Claro, esa zona hay bastante. Hay bastante, la oralidad, ¿no? La oralidad, por ejemplo, en Penachí, ¿no? Allá los cerros son sagrados. Claro. El cerro es bueno o malo. Y entonces esa mentalidad, ese pensamiento mágico, hay que tomarlo de la misma información de la gente misma nos informa. Y eso ya se va juntando y hacemos un libro. Claro. Y próximamente vamos a publicar ese otro libro. Sí. Claro. Don Rulli, pasando a un plano, por decirle lo que significa la escritura, ¿no? Hay mucha gente que a veces tiene información dudosa. ¿Vive usted de los libros exactamente? ¿O los libros le viven a usted? Bueno, yo no vivo de los libros. Ya. Los libros naturalmente me hacen vivir. Me hacen vivir, me emociona, me llena pues de satisfacción tremenda ver un libro que se ha publicado, ver que mi trabajo ya es material que se puede tocar, ver, sentir, te das cuenta. Eso es maravilloso en las personas que escribimos. Pero que yo viva del libro, no. Nunca recuperó ni siquiera el 50% de la inversión. No gastamos. Es una pasión casi, como se dice, loca por dar a conocer su obra, ¿no? Porque de nada serviría, imagínate tú, que estemos haciendo un trabajo de investigación y cuántas horas de trabajo, cuántas horas de escritura, y que ese trabajo no lo conozcan, de nada va a servir, ¿no? Claro. Entonces el afán es que nuestro libro sea publicado. Y lo maravilloso es que el libro para mí se convierte en un viajero. Y eso es hermoso. Cuando menos pensamos, el libro está por diferentes partes del país y muchas veces el libro ha ido hasta el extranjero. Claro. Entonces, eso a nosotros nos da una satisfacción tremenda. Y lo otro que ya lo estamos viendo en estas épocas, es el reconocimiento que las personas nos dan, el reconocimiento de las instituciones, de los grupos literarios, en fin, de amigos. Entonces eso es maravilloso y creo que también nosotros con eso contribuimos a la cultura, la educación y a mantener ese pensamiento maravilloso del pueblo. Claro. Si quisiéramos hacer un recuento, ¿en qué año usted inició su labor literaria? Más o menos, ¿cuándo se acuerda usted que empezó a publicar y dio a conocer algo suyo? Más o menos en 1976 publiqué una novela corta. ¿Ah, sí? Sí, que se llamó
ok, dijo el Choro. Fue una novelita, claro, de repente no tenía yo la habilidad para escribir, Claro. todavía estaba, ¿no?, consolidando un estilo, consolidando el manejo del lenguaje, ¿no? Y la publiqué en Motupe y fue a mi obra. Ah, caramba. ¿No? Y un poco que yo en esa época me burlaba de los bailes de promoción, me burlaba de la forma como se hacían las fiestas de promoción, ¿no? Eran mucha juerga y se dejaba la parte intelectual por eso, ¿no? Claro. Y algunos se sintieron aludidos, ¿no? Se sintieron aludidos, inclusive el sindicato de profesores en esa época en el Colegio Cruz Chalpón quisieron iniciarme un proceso judicial. Sí, esa es la clásica, ¿no? Sí. Son los riesgos del escritor que dice lo que piensa y siente. Se sintieron aludidos y yo, pues yo, bueno, no le di importancia porque dije, se acabó. Yo no mencionaba nombres, claro. ¿No? Ellos se identificaron con algunos personajes. Hay una anécdota que yo siempre, cuando hay a veces algún evento, yo la cuento y usted la va a corroborar. Usted como funcionario, porque aparte de su labor docente que tuvo un momento, hoy la tiene como funcionario municipal, pero por esos avatares de la política, en algún momento algún alcalde, que no vamos a mencionar su nombre, va a ser que nos denuncie, a usted lo confinaron, lo mandaron al Camal. ¿Qué de cierto es eso? Eso es cierto. Ya. Eso es cierto. Ganó un alcalde, bueno, que no, mi presencia no le cayó bien. Claro. ¿No? Bueno, eso es natural. Sí. Pues tienen derecho de simpatizar o no simpatizar con uno. Ya. Pero entonces yo era secretario general de la municipalidad. Y cuando ya este alcalde, bueno, lo primero que hizo me sacó de venganza de la Secretaría General de la Municipalidad y me mandó primero a la biblioteca. Entonces yo en la biblioteca me sentí bien. Claro, estaba en su salsa, estaba como pez en el agua. A buena hora, dije yo, me han mandado a la biblioteca, estaba rodeado de libros. Más que un castigo, un premio. Un premio, estaba feliz ahí. Claro. ¿No? Aparte de las clases que yo dictaba, claro. ¿No? Yo dictaba clases en el pedagógico de Motupe, ¿no? Ese era en las tardes, y en la mañana asistía a la biblioteca. ¿No? Y entonces se enteraron que yo estaba feliz. Claro, dijo, ¿viste? En vez de haberlo castigado, lo hemos premiado. Lo hemos premiado. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron al Camal. ¿Y cuál era esa labor en el Camal? ¿Qué hacía usted en el Camal? Era un trabajo de ver que entre el ganado que se iba a sacrificar, que presenten sus certificados bien dados por SENASA. Claro. ¿No? Evitar que ingrese como un supervisor ahí. Supervisor, ¿no? Que ingrese ganado que está en buenas condiciones de salud. Claro. ¿No? Ese era mi trabajo ahí. Pero yo tenía un asistente, para suerte tenía un asistente que estaba a tiempo ahí, bueno, él me ayudaba también a ver el ganado que entraba, el porcino, el caprino y el vacuno, ¿no? Y entonces, pero yo me sobraba tiempo, ¿no? Y entonces yo ahí me puse a escribir, pues yo dije, aproveché más bien, que yo esto tiene que convertirse esto en un premio. Claro, un premio, claro. Usted ya, ahí ya usted lo hizo ya con... Claro. Mientras que en la biblioteca era leer, aquí era escribir. Ahí me puse a escribir en los papeles que de desecho allí. En los papeles de desecho que quedaban espacios ahí me ponía a escribir en esos papeles, a manuscrito. Y ahí escribí mi novela, pues. Ahí escribí la novela, esa novela intenso de la zarzamora. Esa novela es fruto de, entre comillas, un castigo. Del castigo, exactamente. Pero ¿no? En el fondo salió eso, ¿no? Salió eso. Y ojo que esa novela, imagínate, ya estaba la computadora, últimamente pues lo tuve en la computadora y no sé cómo se borró. O sea, se borró. Todos, esa es como una segunda versión reelaborada. Y entonces yo me chocó mucho de un trabajo de tanto tiempo, pero para suerte me animó mi hijo Rul, mi hijo, claro, que me animó, papá, imposible que no te acuerdes, me decía, trata de reinscribirla. Me animó y yo la reinscribí, mira.
O sea, es una novela reescrita. Reescrita, sí, y volvió a inscribirse la novela y tuvimos la suerte de publicarla. Claro, contigo, salió publicada, claro, claro. ¿no? La publicamos. O sea, lo que llama la atención es que con el recuerdo, obviamente el autor